Querido oyente, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más para anunciar las buenas nuevas de salvación. Quisiera considerar el tema principios en cuanto a la salvación. El primer principio que encontramos es que la salvación es de Jehová. Jonás capítulo 2, el verso 9 nos dice así la palabra del Señor: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. También Apocalipsis capítulo 7, el verso 10 nos dice la palabra del Señor así: Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es interesante lo que dice Juan ahí en Apocalipsis capítulo 7, el verso 10. Dice que la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, hablando de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Muchos grupos religiosos piensan que ellos o sus doctrinas son los mediadores de la salvación. Bueno, entre ellos están los musulmanes. Los musulmanes creen en un solo Dios, Alá. Tal Dios no es trino, no tiene hijo. Creen en Mahoma como el profeta de Alá, y todo aquel que no confiese esta fe en su Dios y en su profeta es un infiel que debe morir. Eso es lo que creen los musulmanes. También tenemos a los católicos. Mire lo que dice esta nota. El 21 de febrero del año 2019, la Hispanidad Católica escribió: La religión católica es la única religión ofrecida a la humanidad por Cristo Dios. Somos la única y verdadera iglesia de Cristo. Debemos rezar para que todos se unan a nosotros. Es interesante lo que dice la Hispanidad Católica. Este año, 21 de febrero del año 2019, dice: somos la única y verdadera iglesia de Cristo. Y escuche bien, debemos rezar para que todos se unan a nosotros. Ellos están buscando la unidad religiosa. Cuidado con esto. También están los mormones. Según Joseph Smith, dijo que en 1820 Dios se contactó con él para mostrarle que todos los credos existentes hasta el momento eran falsos y que a través de él Dios habría de restaurar la iglesia original de Jesús. Tenemos también a los testigos de Jehová. En su página web, en su artículo, ¿llevan todas las religiones a un mismo Dios? Escribieron: está claro que no todas las religiones conducen a Dios, pero hay una religión que se distingue de todas las demás, los testigos de Jehová, que te llevarán a la adoración del único Dios verdadero, Jehová, la única que te ayudará a experimentar la paz y seguridad de Jehová Dios. Esto dijeron los testigos de Jehová. También están los adventistas. Creen que Cristo no completó su obra de expiación en la cruz, que todavía en el cielo el Señor está completando su obra de expiación o redención en la cruz del Calvario. No la completó allí, pero vemos que la Biblia dice que el Señor antes de expirar dijo: consumado es, todo está terminado. Y el Señor con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y con su misma sangre entró de una vez y para siempre al lugar santísimo y completó, hizo eterna redención. Eso es lo que nos declara las Escrituras en el libro de Hebreos. En su libro Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, en su creencia número 18, citan a Elena G. White como una mensajera del Señor. Sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad, proporcionada a la Iglesia. Creen que las leyes sabáticas y dietéticas son doctrinas fundamentales para la Iglesia. A la vez insisten
en que son la única iglesia, y que aquellos que adoran a Dios el domingo en lugar del sábado recibirán la marca de la bestia, etc. Creen en un montón de cosas. Bueno, está su libro Creencia de los Adventistas, donde basan la mayoría de su doctrina y ponen los escritos de su líder al nivel de la Biblia. Bueno, dice aquí que los escritos de Elena G. de White son una permanente y autorizada fuente de verdad proporcionada a la Iglesia. Y sabemos por el testimonio de las Escrituras que esto es mentira. Pero estamos viendo que estos grupos religiosos, estas sectas, declaran que ellos son los mediadores de la salvación y que a través de ellos la humanidad puede ser salva. Pero no es así. La salvación es de Jehová. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación, querido oyente, no proviene de la religión o del hombre, sino solamente de Dios. Salmo capítulo 3, el verso 8 nos dice, la salvación es de Jehová. Salmo capítulo 37, verso 39 y 40 también nos declara la palabra del Señor. La salvación de los justos es de Jehová. Primera Timoteo capítulo 4, el verso 10 nos dice, Dios es el Salvador de todos los hombres. Isaías 45, 21 al 25, entre estos versos encontramos estas palabras. No hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. No hay. No hay otra persona. No hay otro Dios. No hay religión. No hay nada. Dios es el Salvador de todos los hombres. A través de Él podemos ser salvos y a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, que vino al mundo para salvar a los pecadores. La salvación es un don gratuito que por su gracia Dios otorga al hombre. Efesios capítulo 2, el verso 8 nos dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el verso 9. La salvación es un don de Dios al hombre. Y el hombre lo recibe por la fe en Cristo. Porque tenemos un segundo principio que es la salvación es por medio de Jesucristo. Hemos visto en primer lugar que la salvación es de Jehová. Y en segundo lugar, consideramos que la salvación es por medio de Jesucristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo capítulo 2, el verso 5 nos declara esta verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Usted está entendiendo esto? Cristo es Dios que vino al mundo. Ese Dios que es espíritu se hizo hombre, tomó un cuerpo humano. Bueno, Pablo dice siempre a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hay un solo Dios y a la vez un solo mediador. Cristo es el mediador, no hay otro. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Se llama Jesucristo. Le vuelvo a repetir, se llama Jesucristo. Notemos las palabras del texto. Hay un solo mediador, Jesucristo. La religión enseña que hay otros mediadores o mediadoras, por los cuales también podemos alcanzar el favor de Dios, incluyendo la salvación y el perdón de los pecados. Eso enseña la religión. Eso tal vez le han enseñado a usted, pero la Biblia enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La Biblia nos deja claro, querido oyente,
que la salvación es solamente y únicamente por medio de Jesucristo. Mateo capítulo 1, el verso 18 al 23, dice así la palabra del Señor: Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso está diciendo el ángel a José, ahí en Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas capítulo 2, verso 25 al 32 también nos dice: han visto mis ojos tu salvación. Eso dijo Simeón allá en el templo cuando tuvo en sus brazos al Señor Jesucristo, cuando éste recién había nacido de la Virgen María. De 8 días de nacido, Simeón tuvo el privilegio de tener en sus brazos al Señor Jesucristo. Y allí él dijo a Dios: despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Hechos capítulo 4, el verso 11 y 12, el apóstol Pedro en su discurso allí dijo: este Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay nada ni nadie, se llama Jesucristo. Romanos capítulo 5, el verso 1 también nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a Hechos capítulo 10, verso 43, nos dice: por Él recibimos el perdón de nuestros pecados, por Cristo. Sí, querido oyente, por el Señor Jesucristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Somos justificados, según nos declara Romanos 5.1, que ya hemos leído. También Efesios capítulo 1, el verso 6, nos dice así la palabra del Señor: somos aceptos en el amado. El verso 7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, según las riquezas de su gracia. En el amado, en el Señor Jesucristo, somos aceptos, somos redimidos y somos perdonados. Eso nos dice la palabra del Señor. La salvación es de Jehová, no pertenece a la religión, pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación es por medio de Jesucristo, que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y ha resucitado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor le bendiga.